¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video para hacer la sección del canal 3 en la misma. Para los amigos que quizás no están familiarizados con nuestra mecánica, con nuestra dinámica, 3 en la misma son 3 unidades de exactamente iguales características, pero de distinta marca. En esta ocasión vamos a medir, vamos a comparar, vamos a testear una herramienta que en el canal es más que mencionada, más que descripta y más que querida, que es la llave francesa /ajustable, pero en este caso de 6 pulgadas o 150 milímetros. Quiero que sepan que me costó seleccionar las unidades que se iban a medir entre ellas, dado que, bueno, tengo un elenco medianamente grande de francesas de 6 pulgadas, pero quería que más o menos sean contemporáneas y que más o menos presten las mismas prestaciones, o sea, tengan las mismas prestaciones. Dado que, bueno, podría entrar la Metz, pero la Metz la estoy dejando para otro versus, dado que en estas encontré algunas similitudes en cuanto a quizás sus falencias, pero son 3 muy buenas opciones, o eran 3 muy buenas opciones, dado que, bueno, la actualidad de Bremen en francesas no es buena, la actualidad de Stanley no es buena, producto del juego. Si bien, de todas maneras, todas las ajustables de esta época están viniendo con juego, incluso Irimo, que verdaderamente me ha decepcionado en la toma de contacto que hice no hace mucho. Pero bueno, esta época de Stanley, la verdad que a mí me ha dado buen resultado. Quizás algunos amigos no, pero estamos hablando de llaves de 10 años atrás. O sea, estos modelos que estamos viendo se comercializaban y se podían encontrar hace 10 años. Estas eran las primeras Robust que empezaban a aparecer, dado que las primeras se asemejaban mucho a unas genéricas y en el blister decían Robust. De las que empezaron a venir con el nombre ya incorporado en la unidad, estas son las primeras unidades. La verdad que a mí me han dado muy buen resultado y la utilizo mucho en distintas áreas, no teniendo demasiado que decir. Abre 19 milímetros, que es lo recomendable para un ajustable de 6 pulgadas. Lo mismo que esta Stanley. La verdad que, bueno, quizás a diferencia de la Robust, del otro lado tiene la escala en pulgadas, de este lado en milímetros, para saber la apertura que hizo la herramienta. Y bueno, esta es la Bremen, ya de una segunda época de Bremen en francesas, dado que hubo una serie que la tengo, que venían cromadas y verdaderamente eran espectaculares. Esta tiene un poco de juego, la verdad que es el punto en contra, quizás, contra estas dos, que Stanley tiene muy poco y Robust tiene muy poco, pero bueno, ya todos conocemos el problema con Robust. El problema con Robust, para los amigos que siguen el canal siempre, ya lo tienen re claro, pero quizás algún amigo que se acerca todavía no. Bueno, solo se consiguen en Easy, no hay manera de conseguirlas en otro lado, y lo que pasa es que Easy, cuando quiere, las vende, cuando quiere las regala prácticamente, y cuando quiere no se consiguen nunca más. Esta línea de Stanley, esta época de Stanley, la verdad que en la siguiente toma de contacto que hice ya no eran tan buenas. Y bueno, la Bremen ya, la primera unidad de esta serie, no me ha dado buenos resultados. Pero bueno, no me ha dado buenos resultados en el sentido de juego. Son todas herramientas muy aptas para
para trabajar y cumplen muy bien su función. O sea, en lo que es, por ejemplo, la instalación de una estufa, es una herramienta, no les digo imprescindible, pero se podría realizar tranquilamente la tarea con dos francesas, dos ajustables de 6 pulgadas. Así que bueno, era para hacer este 3 en la misma. Obviamente puedo seguir testeando, comparando unidades, dado que tengo varias. Ya aparecerá la 70, ya aparecerá la Y, ya aparecerá la Subiondo, entre otras. Así que bueno, les mando un saludo, espero que estén teniendo un hermoso domingo y nos vemos seguramente en una charlita en el taller esta noche.